Voy a volver sintéticamente a presentar al doctor Miguel Ángel Tomasini, porque hay personas que no llegaron a la mañana, entonces probablemente no han escuchado acerca de su trayectoria. Médico egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1975, residente y jefe de residentes de Clínica Médica Hospital Pirovano, médico de cuidados intensivos hasta 1983. Miembro y docente de la Sociedad Argentina de Acupuntura, ex vicepresidente de la Federación Ibero-Latinoamericana de Sociedades Médicas de Acupuntura. Miembro de la Sociedad Homeopática Argentina, docente y miembro académico de la Fundación Vínculo. Le damos la palabra al doctor Tomasini. Bueno, buenas tardes otra vez, porque ya nos vimos muchos esta mañana. Me gustó mucho el tema de la mesa redonda, porque en el quehacer cotidiano, médico-paciente, el concepto de vínculo, de límite y de transformación es casi fundamental. Si no hay un vínculo, si no se ponen límites, no hay transformación, que es en última instancia la finalidad de este tipo de vínculo. Y yo siempre me pregunté, cuando un paciente se sentaba enfrente mío en el escritorio, ¿desde cuándo él tenía una relación conmigo? Porque yo lo conocía en ese momento y ni siquiera sabía que había pedido un turno. Sin embargo, ese paciente o esa persona, ese individuo, ese ser, sufrió una serie de transformaciones previas. Primero, me conoció a través de otra persona. La otra persona dijo algo que le impactó, le gustó, le cayó simpático, lo que fuese, entonces decidió llamarme. Y todo este proceso no es indiferente al que consulta. Entonces, decide llamarme y marca. Entonces, hay una secretaria que le dice, tiene que venir tal día. Entonces, ese individuo sigue un proceso de transformación hasta que yo lo conozco. Él ya me conoce, yo no. Y así empezamos un vínculo. Está clara la idea, porque no es lo mismo lo que le pasa a uno como consultante que aquel que consulta. Y yo me encuentro muchas veces con la situación siguiente. Mire, doctor, cuando yo pensé en llamarlo por teléfono, me dolía el hígado. Digo cualquier cosa, por supuesto. Ahora no me pasa eso. Y esto pasa muy frecuentemente. Y uno dice, ¿qué tiene? Un mecanismo de defensa, está reprimiendo, está ocultando, está transformando, está haciendo una metástasis tipo psicológica. Y en realidad, después que uno empieza a interrogar y a trabajar profundamente en ese sentido, se da cuenta que aparece un material riquísimo que es el verdadero motivo de consulta y que lo anterior no era tan importante, era una circunstancia que tal vez fue lo que esa persona necesitó para atreverse a pedir una consulta. Otras personas vienen directamente sin motivo, buscando un médico de familia o buscando un médico de cabecera y se establece otro tipo de vínculo. Uno empieza a hablar de otra manera porque no hay una cosa acuciante, hay un aquí estoy, vamos a ver lo que pasa. Como decía el maestro Jung, que había de 3 tipos de consulta, ¿no? Un nivel primario que decía, doctor, atiéndame, me duele la cabeza, cúreme. Otro nivel que era, quiero conocerme un poco más. Y un tercer nivel, decía Jung, que era, aquí estoy, conversemos a ver qué es lo que sucede. El tema de la relación humana, de las relaciones humanas en general y de la médico-paciente en particular, a mí me interesó siempre. De hecho, en el año 78, en el Hospital Pirovano, empezamos a trabajar con los llamados grupos Valint. Creo que algunos de ustedes deben conocer que Valint era un psiquiatra inglés que trabajaba en la Tavistock Clinic y que trabajaba con médicos de distintas especialidades y veían qué era lo que pasaba en el vínculo entre el paciente y el médico y el paciente y el médico, pero fundamentalmente qué le pasaba al médico.
que es muy importante lo que estaba contando el doctor hace un rato, y llegaron a una conclusión. La conclusión era la siguiente: ¿ustedes saben cuál es la droga más usada por el médico? El médico. El médico es la droga más usada por el médico. Esa era la gran conclusión que trabajaban la gente del grupo Valiant. Y nosotros, con lo poco que teníamos, el doctor Kitainik, que era del servicio de psicopatología, su padre había sido uno de los que había introducido los grupos Valiant en la Argentina, así que teníamos un buen referente. Y esto impactó mucho. Como yo contaba esta mañana, venimos de una formación cartesiana bastante concreta, es decir, la ley causa y efecto, y me duele la cabeza, tomo una aspirina, y si, bueno, lo que los anteriores expositores contaban con claridad. Y esto nos impactaba a nosotros como residentes, que los residentes en general por una ley de la naturaleza están todo el tiempo peleándose con los médicos de la sala, que son los médicos más grandes. Entonces nosotros queríamos importar este conocimiento y bueno, había problema con la gente que ya tenía más experiencia y ya estaba formada en una forma de pensamiento. Pero en realidad a nosotros era a los que más nos impactaba esto, y particularmente a mí. De hecho, yo conté esta mañana que me peleé con la medicina justamente por este motivo. Yo quiero contarles un poco para defender al quehacer médico. Quiero contarles un estudio que se hizo en Estados Unidos en el año 1961, hecho por White y colaboradores, que modificó la forma de pensar. La estadística es así: de 1000 personas de riesgo, a ver si puedo decirlo bien, 1000 personas de riesgo, 750 reportan un problema de salud. ¿Está claro hasta acá? 1000 personas de riesgo, 750 dan o reportan un problema de salud. De esos, 250 consultan a un médico. Quiere decir que el resto se autocura, se cura o se muere y nadie se entera. ¿Sí? De estos 250, 8 se internan. 8 se internan. De esos 8, 5 son derivados a un especialista. En la actualidad este número es mayor. En el 61 era esta la proporción. Y 1 es derivado a un sistema de alta complejidad. La formación médica es hegemónicamente hospitalaria. Quiere decir entonces que de 1000 pacientes, el médico conoce la problemática de 8. El resto no está dentro del espectro de posibilidad. El vínculo con la familia, el vínculo con el resto de la sociedad, no está considerado como condicionante, determinante de salud o de enfermedad. Al mismo tiempo, hay otro estudio interesante que se llama Estudios sobre el resultado de los médicos, y se tomaron 20.000 pacientes. Este es un estudio más reciente. Ustedes vieron que los americanos cuando hacen un estudio lo hacen 20.000, 30.000 personas. Y tomaron distintas patologías, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, problemas de colesterol, no importa esto. Y derivaron a estos pacientes a 3 grupos de médicos. Médicos especialistas, por ejemplo, a un tipo con hipertensión lo mandaban a un cardiólogo, a otro lo mandaban a un médico generalista y a otro lo mandaban a un médico de familia. ¿Qué pasó? Se estudió la evolución de estos pacientes 5 años después y se vio que mientras más era el especialista, que más era el paciente que había sido atendido por especialistas, más estudios se habían realizado, más cruentos fueron los estudios, más dinero se gastó en medicamentos y más variedad de remedios tomaron. Los que menos daban remedio, menos estudios, eran los médicos de familia. Lo interesante que a los 5 años, estadísticamente, los resultados eran iguales. No había mejoría en cuanto a la mayor cantidad de estudios invasivos o mayor cantidad de medicamentos. Es un tema interesante esto, que no está puesto en la mesa de discusiones.
También es cierto que cuando alguien nace o se transforma, hay un término que es el sick role, que es el rol del enfermo, que es un término dado también por un médico de familia, donde ese rol conlleva un cambio de actitud a nivel social. Ese individuo ya no es el mismo y, entre otras cosas, como veíamos a la mañana, está exento de determinadas responsabilidades. Y entonces adquiere a nivel de los vínculos y de las relaciones otra forma de estar. Y también hay algo que es la conducta ante la enfermedad. No todo el mundo responde de la misma manera ante la enfermedad. Conducta ante la enfermedad la definen Mechanic, que es un médico americano, lo define como las distintas maneras por las cuales los diferentes síntomas pueden ser percibidos en forma distinta por cada paciente. Y esto uno lo ve. Por ejemplo, hay pacientes que están cursando un infarto y siguen moviéndose en la vida como si nada pasara y piensan que es un dolor de espalda o una inflamación del cartílago, ¿sí? Esto se ve. Y por ahí un paciente que tiene una condritis se va corriendo a hacer un electro, está desesperado y tiene miedo a morirse. Esto se llama la conducta ante la enfermedad. Lo interesante de todo esto es que en la carrera de medicina no hay ninguna materia que enseñe la relación médico-paciente. Hay una materia que es psicología médica, que cuando yo la cursé era un desastre, no sé ahora, no tengo idea porque estoy un poco alejado, pero sigue siendo. Bueno, no hay ninguna forma en la cual se le enseñe a los médicos esto de vincularse, de que hay un otro, porque en realidad desde esta formación no hay un otro, hay un objeto perceptible y nada más. Por eso, en el lenguaje de la sala, es la úlcera de la cama 5, o la fractura de la cama 7, o el cáncer de la cama 14. Esto habla de objetivación de la enfermedad. Sin embargo, hay dos modelos que tienen nombre y apellido de la forma en la cual se pueden hacer las entrevistas dentro del quehacer médico. Uno es el modelo biopsíquico-social y otro es el modelo cooperativo, que no lo voy a pasar a detallar, pero esto que es estrictamente médico, estrictamente alopático, no está enseñado como un instrumento, una herramienta de trabajo cotidianamente al médico. Y por otro lado, yo creo que, como decía hoy a la mañana, que para ser médico, terapeuta, curador, sanador o lo que fuese, uno tiene que trabajar consigo mismo. Uno no puede trabajar sin descubrir sus propias zonas oscuras, sus propios escotomas, sus propias sombras, su propia incapacidad y su propia limitación. Por eso hay un proverbio chino que dice que el mejor médico es el médico herido, aquel que descubrió su herida y puede transformarla en esto que es el vínculo médico-paciente. Quiero compartir con ustedes una frase de Jung. Jung dice: la persona que desee conocer la psique humana no aprenderá prácticamente nada de psicología experimental. El mejor consejo que se le podría dar es que hiciera a un lado la toga académica, dijera adiós a sus estudios y se dirigiera a explorar el mundo con el corazón en la mano. Ahí, en los horrores de las prisiones, en los hospitales psiquiátricos, en las clínicas, en los bares de arrabal, en los burdeles, en las salas de juego, en los salones elegantes, en la bolsa de comercio, en las reuniones o mitines socialistas, en las iglesias, en las congregaciones evangelistas, a través del amor y del odio, de haber experimentado en sí misma la pasión en todas sus modalidades, es como podrá cosechar conocimientos más ricos que los que podrá darle los libros voluminosos. Ese es el modo en que podrán atender mejor a sus enfermos, conociendo realmente el alma humana.
Sí, bueno, ya termino enseguida. Yo quería compartir con ustedes el concepto de Martin Buber, de la relación yo-tú, yo-ello, que es, Martin Buber es un filósofo del diálogo, él es un religioso judío, que hacía hincapié que uno tiene que hablar con Dios y no sobre Dios. Y él decía que había dos tipos de modalidad. Una que él llamaba diálogo, que era la yo-tú, donde el otro era un tú. Y la otra que es el yo-ello. En el yo-ello se objetiviza al otro. Y estos eran los dos modelos de relación que él describe. El yo-ello es necesario porque uno constantemente se mueve con objetos con los cuales se relaciona, materiales al mismo tiempo y objetos de estudio. Pero transformar la relación médico-paciente en una relación yo-tú nos da la posibilidad de darnos cuenta que estamos en un vínculo donde se arma una matriz en la cual se puede generar el espacio necesario para la transformación. Haciendo una metáfora, es como si esto fuera un atanor alquímico donde desde lo oscuro se puede alcanzar la luz. Nada más, gracias.